lo de Estados Unidos es otro nivel. O sea, hay un nivel de, de eficiencia en levantar dinero, de talento, de capacidad, de gente que sabe jugar al juego. Yo creo que en Europa hay mucho talento, pero falta ecosistema, falta muchas veces ambición también. Al ser un mercado pequeño, te cuesta, ¿no? Porque es difícil gestionar una expansión en mercados tan pequeños y conseguir mucho volumen, ¿no? En Estados Unidos, al final, simplemente con el mercado interno, eres capaz de montar empresas enormes y hay mucha liquidez, ¿no? Hola Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. Bueno, buenos días aquí, buenas tardes ahí. Bien, todo muy bien. Encantado de charlar contigo. Igualmente. Me gustaría empezar la entrevista por la parte de Lazada. Actualmente tu rol es COO de Lazada en Filipinas. Y nada, me gustaría que nos cuentes un poco, primero de todo, para la gente que no conoce Lazada, qué es Lazada, un poco la dimensión de Lazada, tanto quizá en Filipinas como también más a nivel global. Bueno, Lazada es una empresa de e-commerce, un marketplace típico. De hecho, es muy característico porque al final es un modelo de marketplace puro. No tenemos retail, no tenemos ningún tipo de 1P, ¿no? Todo lo que hacemos es a través de vendedores. Y somos parte del grupo Alibaba. Cumplimos 10 años el año que viene y nuestro foco, digamos, es el mercado del sudeste asiático de e-commerce, lo que sería un managed marketplace, ¿no? Un marketplace, pero con mucho foco en la gestión de los vendedores, en aportar productos nuevos, en ayudarles a montar la tienda y en gestionar mucho todo el tráfico. Estamos un poco entre lo que sería el marketplace de Amazon y Shopify, eh, que es donde yo veo también mucho a Alibaba, y de hecho cada vez nos parecemos más a Alibaba porque tenemos un poco tres divisiones, ¿no? La parte internacional, que es la parte global, sería más similar a lo que es AliExpress en España. La parte local, que es básicamente un long tail muy fuerte de vendedores, de cientos de miles de vendedores pequeños y locales. Y luego la parte que creo que no es muy común en España, que es la parte de marcas y la parte más de mall. En China tienes Tmall y en Lazada tenemos Last Mall, que básicamente cubre en torno a 10-15 mil marcas internacionales. Entonces estas son un poco las diferencias, pero siempre con un enfoque marketplace puro y duro. Muy bien. A nivel número de empleados, facturación, no sé si nos puedes, para que la gente sepa un poco de qué dimensión estamos hablando de empresa. Bueno, el número de empleados en e-commerce siempre es difícil porque si añades logística y tal, pues bueno, decenas de miles, ¿no? Empleados entre desarrollo, empleados de perfiles de marketing comercial, etcétera, full time seremos unos 3-4 mil. Si metes logística, bueno, pues decenas de miles, ¿no? Y Ujú. estamos en torno a 800-900. El 60% en mi equipo, en comercial y plataforma, supply chain y tal, y el resto pues en customer care o en algún tema concreto de marketing o en finanzas y demás. Muy bien. Bueno, es que es muy complicado porque al final un marketplace lo mides en GMV, ¿no? Con lo cual es una facturación que no es una facturación muy al uso, porque realmente no es que lo vendas tú, pero que se vende a través de tu plataforma, ¿no? Pero bueno, Ujú. y estamos ya en varias decenas de billion y creciendo muy rápido, que al final aquí, aunque las cifras no parezcan a priori tan altas, ¿no? Lo que pasa es que estamos creciendo siempre a triple dígito, casi casi, ¿no? Y la misión es crecer a triple dígito. Entonces, eh, cuando yo llegué aquí no hacíamos, bueno, hacíamos decenas de millones, ¿no? Y ahora estamos en decenas de millones y creciendo muy, muy fuerte. El objetivo es llegar a ser doble dígito de Alibaba en los próximos 2-3 años, ¿no? Pero bueno, es un objetivo ambicioso también. Muy bien. Bueno, seguro has contribuido en gran parte en esto, ¿no? Porque si miramos tus últimos 5 años, empezaste, si no me equivoco, como Head of Sales y has ido evolucionando tremendamente rápido hasta COO de Filipinas, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar? Porque, bueno, como sabrás, en el podcast la idea un poco es entender cómo líderes, ¿no? Han evolucionado en sus carreras y en tu caso, ¿no? Eres muy joven, pero has evolucionado muy rápido. Estoy seguro que les podrá interesar escuchar a los oyentes cómo lo has conseguido esto.
Bueno, sí, yo te escucho bastante, de hecho, escucho bastante las cosas que hacéis y que comentáis, y mi sensación es que es una carrera muy típica de una startup, ¿no? O sea, al final la gente piensa que las carreras se desarrollan de forma normal en un corporate, ¿no? Pero en las startups te puedes encontrar en una situación muy parecida, porque llegas en un momento concreto cuando la empresa es relativamente pequeña, ¿no? Yo llevo aquí casi 7 años. Yo llegué a la Zada cuando tenía 2 años y pico, tres. Y era una empresa que estaba creciendo mucho, pero que todavía era un caos y donde había que hacer de todo. Entonces, yo lo que entiendo es que al final, cuando tú estás en un corporate, tienes un camino más pautado. Pero te puedes encontrar en una situación similar en una startup, básicamente por ayudar y por aportar y por crecer con la compañía, ¿no? Muchas veces no hace falta que fundes tú la empresa para acabar siendo directivo, digamos, porque cuando hay tanto crecimiento hay oportunidades para todos, ¿no? Mi experiencia es una experiencia de hacer un poco de todo cuando tú hablas con gente es un denominador común, ¿no? Te encuentras que la mayoría de gente te dice, mira, estás en una startup y esto es do or die, o sea, cada día hay un problema nuevo y tienes que sacar trabajo y lo que notas es que a medida que la empresa va evolucionando, tu perfil cambia. Yo empecé haciendo ventas y online marketing porque era donde en ese momento había un foco. Al final, cuando tú eres una empresa, llevas 2, 3 años trabajando, tienes muchos inversores y estás tratando de escalar, pues el foco siempre está en vender, porque al final la definición de éxito y la forma en la que los inversores te van a juzgar siempre va por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que creces y que tienes ya más escala, pues en muchos casos no es que deje de estar el foco en vender, pero tienes que empezar ya a estructurar, a definir procesos, a generar más eficiencia y a enfocarte mucho en tener una experiencia muy estándar y una experiencia, digamos, desde mi punto de vista, de empresa profesional. Lo que la gente te perdona cuando eres una startup no te lo perdona cuando eres una empresa de 5.000 millones, ¿no? Entonces, yo he vivido la experiencia de empezar haciendo ventas. A los 2 años, pues por ejemplo, en el primer año yo estuve en Malasia y hubo una oportunidad en Filipinas porque se marchaba el director comercial y me fui a Filipinas. Luego tuvimos una oportunidad para montar un negocio de retail y me encargué del negocio de retail. Cuando empezamos a crecer ya más, me pidieron que me encargase de la parte de planificación financiera, de estrategia, porque los inversores también pedían mucho, digamos, que se la actualizara con mucha frecuencia y que estés encima. A raíz de ahí tuve un rol muy raro que es el rol de tráfico, que es básicamente un rol que tiene Alibaba, que es cualquier cosa que vea un cliente. Entonces, la gestión del CRM, del marketing online, de la aplicación. Y una vez hice, pues, pasados esos 4 o 5 roles, cuando se abrió la oportunidad también de ser el CEO, que al final el CEO es el que se dedica de toda la ejecución del día a día, no es un rol logístico, sino que es el CEO de la plataforma, es el equipo comercial, supply chain, gestión de vendedores y de tráfico. Me lo dieron a mí, pero bueno, me lo dieron a mí, yo siempre digo lo mismo, al final en una startup así, al ir consiguiendo hitos, no se intenta primar mucho al candidato interno porque como hay tanta parte de contexto y tanta parte de crecimiento, pues a medida que has ido consiguiendo cosas tiene sentido dártelo a ti porque tienes un poco el encaje y la visión de cómo funcionan los temas, ¿no? Eh, Creo que es una carrera rápida, entre comillas, o sea, sí, pero lo que pasa muchas veces también en startups es que las carreras crecen mucho, pero tienes un cierto techo. Es decir, en mi caso, yo llevo 3 años y pico de CEO en Filipinas, llevo 2 años de vicepresidente del grupo, que al final es un rol regional donde hago muchos temas en otros países, más temas comerciales, pero tampoco tengo tanta trayectoria. Es decir, con lo bueno y con lo malo, uno de los temas que tienen startups es que al final, cuando estás, pues no eres fundador, pero estás en un equipo bastante arriba, digamos, y la empresa crece, pues hombre, no tienes tantas opciones. Al final creces con la empresa y de hecho siempre estás un poco como aplicando para tu puesto, porque claro, el hecho de que puedas tener el mismo puesto hoy que cuando la empresa hacía 20 veces menos ventas ya es un logro, ¿no? Ya es O una sea, promoción, ¿no? claro, pues también tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Muy interesante. Me gustaría quizá profundizar en un punto que seguro que mucha gente le puede interesar, que es la parte de la compra de Alibaba, ¿no? Esto fue hace... ¿qué año fue exactamente? ¿Hace 2 años? Bueno, fueron dos tramos, ¿no? El primer tramo fue en 2016. Sí.
en 2000 compraron un 51%, y el segundo tramo, y yo creo que ya la parte más de trabajo más cercano y de asimilación, fue en 2018. En 2018 vale. Ya sí que hubo un cambio de CEO y mandaron en torno a 40 directivos y hubo bastantes más cambios. Vale. Cuéntanos un poco la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué cambios hubo? Quizá, no sé si hay alguna anécdota también interesante del momento previo, ¿no? Entiendo que antes de entrar a Alibaba, pues hubo alguna due diligence por ahí y algunos nervios, ¿no? No sé, cuéntanos un poco cómo fue la historia. Bueno, yo creo que al final, en cualquier contexto en el que tu empresa la compra una compañía muy grande, líder en el mercado, ¿no? Siempre tienes los mismos retos, que es, por un lado, siempre te sientes que eres el auténtico impostor. O sea, cuando tú tienes un e-commerce y te viene a ver una empresa que hace 1 trillón en GMV, pues siempre tienes el miedo, ¿no? De fake it until you make it y de decir, joder, qué vergüenza que me vengan a mirar un poco las tripas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más interesante en su momento fue esa, que siempre durante la due diligence daba la sensación de decir, bueno, pues no sé yo hasta qué punto van a pensar que valemos para algo, ¿no? Que estamos preparados. Luego, la segunda derivada, que siempre es difícil en todas las ventas, ¿no? Ya sea un inversor o ya sea un industrial, pero que es mucho más difícil cuando trabajas con un industrial, que es la negociación y el poder de negociación. O sea, muchas veces cuando las startups llegan a un cierto punto, y yo esto lo he visto en muchos sectores, tienen que salir a bolsa porque no tienen un comprador natural, ¿no? Y es un poco lo que te pasa. Es decir, si tú tienes un e-commerce grande de unos cuantos billions y tienes una situación en la que, por definición, los e-commerce siguen quemando caja y todavía es difícil crecer y tienes siempre ese reto de la estabilidad, ¿no? Muy típico en empresas online, bueno, incluso Uber todavía tiene ese reto, ¿no? Pues siempre dices, joder, es que como no me compre uno de estos dos, porque son dos y no hay más, ahora ha cambiado un poco más, tiene Shopify y tal, pero dices, joder, como no me compro uno de estos dos, o salgo a bolsa o tengo que ir a pulmón con los inversores que tengo. Entonces, hay mucho más miedo en ese sentido cuando estás en un negocio de estos que cuando estás en un negocio puedes hacer más bootstrapping, o en un negocio de fintech donde quizás hay 30 players o 40 players. Claro. ¿No? Y eso es muy especial a sectores online, sectores sobre todo de e-commerce, porque no te puede comprar nadie más allá de estos, ¿no? Entonces se tiene bastante miedo. Tiene miedo del impostor y luego se tiene miedo de decir, joder, como se me caiga la operación, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, muy bien. Y cuando entraron en la segunda tanda todos los ejecutivos, ¿hubo grandes cambios del funcionamiento interno o cómo fue esta experiencia? Bueno, hay dos partes, ¿no? La primera es un poco como ir a la universidad, o sea, te cambia por completo las métricas, la forma de gestión y sobre todo la parte de producto. O sea, en un negocio como el nuestro, que depende tanto de producto y de software, pues de repente tener 3.000 tíos que te pueden gestionar el producto, que te pueden cambiar el pipeline o que pueden sacar todas las mejoras que querías, es brutal, ¿no? Pero también cambió mucho la forma de trabajar, porque al final yo creo que cuando tú eres una empresa que se ha creado para venderse, o sea, no para venderse como tal, pero se ha creado para crecer mucho y eres una empresa muy rondera, que estás levantando pasta todo el día, pues no tienes, digamos, las métricas más sanas, ¿no? Al final estás siempre a punto de que la empresa, ¿sabes? Siempre intentas buscar la forma de optimizar de forma que no salte todo por los aires, pero que vaya siempre muy a saco. Pero cuando se compra un poco el comprador final, la mentalidad es muy distinta, porque al final ellos dicen, mira, a mí me da igual, no hace falta que vayas tan a saco, lo que quieres es más estabilidad, más eficiencia y poner un poco todo en orden. Entonces yo creo que hay mucho cambio de métricas, de prioridades, y luego uno de los temas que son muy normales, pero que no te das cuenta cuando una empresa depende mucho del fundador, es decir, oye, ¿cómo vamos a plantear la estrategia a 5 o 10 años? Alibaba es una empresa que piensa a muy largo plazo. Nosotros pensábamos de quarter en quarter y muy, muy de cara al inversor, ¿no? Entonces, esa parte que se infravalora mucho en general, a mí me parece una parte muy interesante y que también ha sido un cambio al final, brutal. Entiendo por lo que dices, ¿no? Que Alibaba lo que hace es pensar en el negocio en sí, que al final es lo relevante, ¿no? A largo plazo y para que la empresa funcione, cuando a veces
desgraciadamente en el mundo startup o en estas empresas más ronderas estás optimizando para ese pitch, ¿no? O para ese inversor que no siempre está alineado con lo que va bien para el negocio a largo plazo, ¿no? Que es uno de los problemas. Vale, pues oye, me gustaría pasar porque recientemente publicaste en Twitter y creo que tuvo bastante éxito inmediato cuando hablaste de un nuevo proyecto, ¿no? O un side project que tienes, que es Discodatu. Antes de aventurarme yo a explicar lo que es, como es un poco más complejo, ¿no? Es dentro del mundo cripto, eso sí lo anticipo, pero te dejo que nos cuentes tú en qué consiste Discodatu. Sí, bueno, a ver, yo no soy ni mucho menos un experto en cripto para nada, pero lo interesante y yo creo que lo más curioso de todo este tipo de aplicaciones es que a medida que el mercado madura hay un foco ahora muy potente en play to earn, ¿no? Al final nosotros viviendo en Filipinas o en el sudeste asiático en general, lo que hemos visto durante la pandemia ha sido una adopción brutal de cripto y sobre todo una adopción brutal de juegos cripto. Es decir, eh, una de las, yo creo que de las grandes barreras en toda esta zona es cómo podemos conseguir que la gente gane un ingreso o que tenga un ingreso extraordinario a través de ejercer ciertas tareas, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo eso cripto lo gestiona de una forma muy potente porque tienes muchos juegos que te permiten ser dueño de tus rewards, ¿no? Eh, realmente a través del juego y de lo que haces puedes ir ganando dinero cada día en lugar de que el dinero que ganes se convierta en una armadura o no sé qué, que también te permite tener una monetización diaria. Entonces, hay una serie de juegos, ahora mismo hay en torno a 10 o 12 juegos de Play to Earn. El más grande sería Axie Infinity, que yo creo que sí que en España también, en Europa en general, ya se ha ido viendo algo más a lo que es Axie Infinity, pero cada vez hay más y cada vez hay más estudios desarrollando que básicamente se enfocan en esto. Es decir, ellos lo que quieren es que los jugadores jueguen cada día con unos pequeños rewards y todo lo que ganes durante el juego es tuyo, pero además a medida que vas completando misiones se te paga en la moneda del juego. Entonces suele haber como dos partes, ¿no? Una es el token propiamente del proyecto, por ejemplo en el caso de Axie es AXS, que es el token del proyecto, que básicamente es un poco el market cap al que cotiza el proyecto, ¿no? Pero luego tienes los rewards dentro del juego, o sea, tienes la moneda del juego. Por hacer actividades y por hacer cosas se te paga moneda del juego. Por ejemplo, en el caso de Axie, esa moneda es el Pi, el Small Love Potion, pero en el caso de Splinterlands tienes el token es SPS y la moneda es DSI. Cada uno de ellos tiene su token, ¿no? ¿Qué pasa? Que la idea siempre es que los jugadores que jueguen tengan, digamos, un salario. Entonces, en el caso de Axie, por ejemplo, la barrera de entrada es relativamente alta. Tienes que pagar en torno a 500, 600 dólares para tener los 3 personajes que te den entrada a jugar, ¿no? Pero los retornos también son bastante altos. De media, un jugador medio bueno puede conseguir 170, al 200 mes, ¿no? euros, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en esta zona es que se vuelve un microempleo, porque la gente que se dedica a jugar a estos juegos, pues en sitios donde el salario mínimo o el salario medio son 180 o 200 euros, tiene un sobresueldo, ¿no? Y nosotros llevamos como 5 o 6 meses trabajando en esto, conocemos bastante gente que ha estado en este mundo, tanto desarrolladores como más gente que se dedica a gestionar equipos, casi con un aspecto de gaming, y como llevamos bastante tiempo haciéndolo por nuestra cuenta y tenemos bastantes scholars jugando, de hecho, digamos, el enfoque es que tú generas un pool en el que compras todos los personajes y los activos que necesitan, como un equipo de gaming, compras todos los personajes y ellos son capaces de utilizarlos para generar ingresos y hay un revenue sharing. Lo que hemos querido ahora es abrirlo también a más gente para que puedan participar de esta estrategia. Hay varias empresas que hacen esto, la más grande es YGG, que es Guild Games, que ha tenido ahora bastante éxito, ha tenido una inversión muy fuerte de Andreessen Horowitz y han lanzado su propio token. Y nuestro objetivo al final es, bueno, llevamos tiempo haciéndolo nosotros, queremos abrir a más inversores, sobre todo conocidos, y montarlo más como un DAO en el que se pueda tomar decisiones juntos y se puedan analizar más juegos y más oportunidades. Lo interesante de esto es que es un proyecto con un enfoque un poco mixto, porque tienes el retorno del play to earn, que no es fácil de predecir porque hay fluctuaciones de precio, pero más o menos sabes cómo funciona.
Y luego tienes toda la parte de stacking y de invertir en estas monedas, en estos proyectos, ya sea a través de NFTs en las plataformas que venden NFTs, porque hay bastantes plataformas de marketplace de NFTs donde también puedes ir invirtiendo, o en los propios juegos. Por ejemplo, ahora mismo Axie, haciendo stacking, o sea, digamos, te paga como un dividendo por estar dentro del juego, por tener tu dinero en el juego, te está pagando en torno a un 180 o 200% anual. Y así con 4 o 5 juegos. Entonces nosotros vemos un poco nuestro rol como analizar nuevos juegos y ser capaz de trabajar con el equipo y de tener muchos scholars trabajando proyectos nuevos y ayudarles a encontrar proyectos nuevos. Somos, a ver, al final en casa del herrero nosotros miramos cada moneda y cada juego como un proyecto de inversión, con los tokenomics, con el payout, y a raíz de eso también se lo financiamos a nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, hay estas tres patas, ¿no? Un poco la parte más de trading de forma oportunista de NFTs, la parte de play to earn y la parte de estar dentro de las monedas y de conseguir retorno a las monedas. Pero yo creo que es una estrategia interesante. Vemos que mucha gente que no tiene exposición a cripto le resulta atractivo y tampoco quiere dedicarle mucho tiempo y le interesa invertir en esto y ver, digamos, ver a dónde puede llegar este modelo. Porque mucha de la gente que ha invertido, yo tengo muchos amigos que han comprado algún equipo, no tienen Axis o han invertido en algún juego. El problema es que ni quieren hacer la gestión del jugador, o sea, a ellos no les apetece jugar, no tienen tiempo de jugar cada día y no quieren gestionar a un jugador. Entonces se sienten más cómodos teniendo una empresa teniendo un guild como esto, donde puedan aportar los Axis, puedan proponer y se gestionen los jugadores de forma automática. Porque nuestro foco es más la gestión de jugadores, del payout y poder mejorar el rendimiento y que el inversor que esté tenga su guild, aprenda de los nuevos juegos y, oye, de forma también muy oportunista, si encuentra una buena inversión o si en nuestro update mensual ven que un token tiene mucho potencial, pueden meter también su dinero para conseguir, digamos, mayor retorno o para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Para los amateurs, ¿no? Pregunta básica. ¿Cómo funcionan los juegos? Es decir, la gente, como tú decías, es el play to earn, que significa que la gente juega a un juego y a través de pasar pantallas o lo que sea, pues gana un dinero, ¿no? 100, $200, lo que sea. ¿Cómo funcionan los economics? Es decir, ¿quién les paga ese dinero y de dónde salen esos $200 para que esta gente pueda ganarlos? Claro, esto es lo más interesante de todo, ¿no? Y es lo que a la gente se tiene preocupada o siempre le tiene con la conversación de si es un esquema Ponzi o no. Realmente, al final, siempre estás intentando ajustar los tokenomics, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Axie, siempre intentan ver entre el valor del token y lo que vale el token como tal y el valor de los pagos en el juego, de los rewards in-game. Entonces, siempre estás intentando ajustar. Todas estas empresas hacen dinero por dos vías. Primero, se lleva una comisión por la venta del NFT. Se lleva una comisión tanto en el momento de lanzar un proyecto en el que hacen el minting de estos personajes, como por cada transacción. Al final es un marketplace y nosotros estamos comprando Axis todos los días y hay gente comprando y vendiendo cada día. Entonces, de cada Axie, que al final un Axie vale $200 o $300, se quedan un 5%. Entonces, siempre están intentando equilibrar que haya suficiente dinero a través de transacciones, suficiente dinero en el mercado y luego generar suficientes rewards para que se equilibren estos dos. Entonces, el dinero sale básicamente de dos partes, ¿no? Una es mucho del dinero se entrega a la comunidad, es decir, de todo el dinero que ganen, reparten parte de ese dinero en airdrops, en rewards y tal. Luego, gran parte del dinero sale de otros jugadores y de misiones, es decir, al final, por ejemplo, en el juego de Splinterlands, tú pones dinero para entrar, pones $100. Pero mucho del dinero te viene porque el personaje no sé qué te da un payout de un 5%, viene porque entras en un torneo donde la gente ha pagado por el torneo o donde hay una bolsa de torneo, o viene porque a raíz de lo que has ido generando, de los activos que has ido generando, vas vendiendo algunos. Por ejemplo, en el caso de League of Kingdoms, lo que tienes es que has ido expandiendo, es como un Age of Empires, y la tierra que has ido ganando o los activos que has ido generando los vas vendiendo. Entonces hay siempre varias formas de monetizar, pero es básicamente entre lo que la propia empresa del juego reparte o lo que otros jugadores reparten, ¿no? Y yo creo que es un modelo bastante sostenible, porque al final, si lo piensas, ¿cuántas horas hemos pasado jugando al FIFA o al Age of Empires? Y al final no te quedas nada, porque digamos que es un ecosistema cerrado
Mientras que aquí, al abrirlo y al permitir a la gente, ya llevaba tiempo pasando, ¿no? Y el mundo del metaverso es muy interesante porque la gente cada vez se identifica más con esos caracteres, y cuando miras muchos otros juegos o lo que ha pasado con Fortnite, ya hay mucha gente poniendo dinero de verdad en comprar esta armadura o en comprar este personaje, ¿no? Entonces esto es lo mismo, pero a lo bestia, porque al final, como cualquier aplicación, Axie tiene 2,5 millones de usuarios activos diarios, y no son ya los usuarios únicos diarios, sino la cantidad de dinero que se mueve. Entonces, bueno, al final yo creo que es bastante sostenible. ¿Y cómo ves la parte más, ya no tanto de negocio, ¿no? Pero sí más, te diría, como ética o social de esto, ¿no? Porque hay gente que opina, por ejemplo, que esto es una gran cosa porque hay gente que, bueno, hay el documental este que compartíais en vuestro white paper, ¿no? Donde sale gente que ahora mismo no tiene trabajo por culpa del COVID en Filipinas y se está ganando un salario, y eso es algo, pues, muy positivo, ¿no? Alguien se puede ganar la vida jugando. Pero por otro lado, también hay críticas, ¿no? En relación a, ostras, esto puede hacer que la gente se vicie, que deje de lado a sus trabajos, entre comillas, de verdad, familias, etc., ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, es que es una línea muy fina, ¿no? Yo creo que es un equilibrio difícil. Yo soy muy fan de que haya oportunidades. O sea, yo lo he vivido aquí. En Filipinas, de repente, la gente usa running wallets y la gente paga en Ethereum, y es un sitio con un ecosistema bancario muy malo, con unos rendimientos de capital muy malos, y donde la gente realmente no tiene capacidad de generar patrimonio. Entonces, claro, que tengas 300.000 filipinos haciendo temas de cripto, jugando estas cosas y sacándole a su dinero un retorno de un 5% mensual, a mí me parece muy positivo. Tienes la otra parte, ¿no? Que yo siempre me pregunto, y estamos muy mal acostumbrados, porque al final nuestro tipo de trabajos en Europa, o nuestro tipo de trabajos en tecnología es bastante distinto, ¿no? Son trabajos agradables, intelectuales, donde te desarrollas, donde piensas mucho, pero el trabajo medio en la humanidad a día de hoy es un ascazo tremendo. O sea, hay gente que se está sentando en un ascensor dándole un botón, y ese es su trabajo. Entonces, claro, cuando hablas con gente que se dedica a esto, también te dicen, mira, a mí me encanta jugar, me encanta el gaming, le dedico 3 o 4 horas al día, no le dedico tampoco más, y saco más de lo que ganaría trabajando en cualquier otra cosa, y me permite tener un ingreso adicional, y además lo disfruto. ¿Qué pasa? Que sobre todo cuando son juegos de habilidad, también creo que sí, es cierto que puede generar un poco de adicción, ¿no? Pero también creo que hay una parte interesante, y es que ¿cuál es la línea entre trabajar y jugar? O sea, llega un momento en que también hay mucha gente que dice, joder, es que para mí esto no es un trabajo, yo lo disfruto. Entonces, muchas veces lo que pienso yo siempre es, ¿cuál es el trabajo, el mejor trabajo posible que es reemplazado por esto? Mientras el trabajo que reemplace sean trabajos de poco valor añadido, o sean trabajos que tampoco tienen un aspecto muy positivo para la sociedad, pues bueno, yo creo que todavía tiene sentido, ¿no? Y creo que hay una parte muy importante, que es el cambio de mentalidad. Es decir, este tipo de juegos o este tipo de ecosistemas lo que ayudan a la gente es, primero, a darse cuenta de que hay muchas otras oportunidades y del coste de capital y de lo que pueden sacar con su capital. Segundo, a tener más flexibilidad, pero creo que sobre todo lo que les ayudan es a ser muy dueños de sus activos y ser muy dueños de sus horas y de su trabajo, porque al final, cuando estás jugando, estamos muy acostumbrados a que sea tiempo perdido, pero a día de hoy cada vez más lo que vemos es que, oye, jugando a ciertas cosas también puedes sacar dinero. Entonces creo que te hace mucho más dueño y te hace mucho más consciente del tiempo que pasas y del valor del tiempo que pasas, ¿no? Que te puedes tirar a ver Netflix delante del ordenador, pero que todo tu tiempo tiene un coste de oportunidad, y eso también es importante verlo. Antes solamente tenía el coste de oportunidad el tiempo de los consultores o de los ingenieros o de la gente que pudiera estar sacando dinero, pero ahora el tiempo de todo el mundo tiene un coste de oportunidad. Yo creo que esa reflexión es interesante. Totalmente. Pues hablando de cripto, te quería preguntar sobre un debate, porque creo que eres, aparte de tu trabajo enlazada más en el mundo e-commerce, creo que también eres un apasionado del mundo fintech, y evidentemente ahora por obligación del mundo cripto. Y un debate que he visto recientemente es fintech desde el punto de vista fintech como entendido como no cripto, que es lo que yo creo que es, ¿no? Y luego está cripto, ¿no? Y un poco
lo que se habla mucho en cripto es que al final cripto, sobre todo en la parte de DeFi, de finanzas descentralizadas, es una forma de disrupción del mundo financiero, ¿no? Pero en teoría fintech, las empresas fintech y las startups fintech también iban a hacer a generar esta disrupción, ¿no? Y se habla de cómo las fintech hacen esta disrupción un poco casi desde dentro del sistema, ¿no? Siguiendo un poco las normas, versus las empresas más o proyectos cripto que es desde fuera, ¿no? Y desde una forma más rebelde, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que una de las dos formas es mejor que la otra para esta disrupción? ¿Cuál es tu opinión? Sé que es una pregunta un poco ambigua y amplia. Bueno, no sé, yo es que creo que al final lo importante es que haya oportunidades y es generar ecosistema, ¿no? O sea, al final yo lo que veo es que gracias al movimiento de fintech en los últimos 5 años hay muchísimas más oportunidades y los productos han mejorado un montón y ha cambiado el mercado por completo, porque no es ya lo que haga fintech, sino que la banca tradicional también se ha adaptado a esto y el mercado entero se ha adaptado, ¿no? Entonces, la gente no es consciente de que fintech no es solo fintech, fintech es que realmente está moviendo todo el mercado y está obligando a hacer 1000 cambios que nunca habrían pasado, ¿no? Entonces yo soy bastante fan de fintech. De hecho, yo trabajo mucho con la gente de Ant Financial, de Alipay, y lo que hemos visto, especialmente en estos países, es brutal, porque en Europa fintech es muy interesante. Yo creo que ha mejorado 1000 cosas. Pero aquí es que literalmente lo que va a pasar es que hay un 50 o un 60% de casos de uso de la banca tradicional que la banca ni siquiera estaba ofreciendo o que prácticamente o que ofrecía de forma muy poco competitiva, que se van a mover de forma completa a fintech. Yo creo que incluso en Occidente más del 50% del negocio de la banca se lo va a comer fintech, sin ninguna duda. Solo cuestión de tiempo. Pero claro, es que en estos países se lo va a comer mañana. O sea, cuando tú miras el caso de Asia, del sudeste asiático, Ant Financial tiene 17 verticales. Es el mayor gestor de activos del mundo a través de todos los fondos que tiene, a nivel de P2P y de transferencias entre partes y de pagos móviles, es que tiene 5 veces más volumen que el siguiente. A nivel de financiación, un poco menos, porque esa parte sí que hacen más otras fintech, pero integra muchos agregadores. Y lo que pasa es que la gente gana mucho más dinero en sus préstamos personales, las empresas se financian más barato, entonces yo creo que eso tiene un mérito brutal. Eh, yo soy muy fan de todo el ecosistema y de la descentralización, pero creo que también hay muchos retos al final a la hora de dar un servicio en el día a día. Es decir, al final, una parte muy importante que también creo que en el ecosistema cripto la gente no es tan consciente es, primero, la UX en cripto es para pegar su tiro. O sea, en tecnología y le dedico bastante tiempo y todavía hay 1000 proyectos hoy que te juro que me cuesta. O sea, hay 1000 movidas, pero incluso juegos y tal, que para trastear y para cacharrear te tienes que meter en un foro, hablar con no sé quién. Hay temas que son directamente de código. O sea, no sé hasta qué punto muchos de los casos de uso pueden llegar al cliente habitual, porque mejorará evidentemente y cada vez está mejorando, pero la experiencia de usuario es mortal, ¿no? Segundo, hay un componente regulatorio muy fuerte y yo creo que aquí es donde cripto tiene un reto importante. O sea, no es ya exchanges y tal, pero a nivel de regulación, vale que muchas fintech están dentro del sistema, que yo también creo que es discutible, porque están dentro del sistema entre comillas, porque no es Sí. leyes, simplemente es que están dentro de la regulación porque han ido regulándose y siempre están en una zona gris. Es decir, creo que la mayoría de fintech siempre están empujando al regulador de forma que van consiguiendo que se les aprueben cosas que antes no podrían hacer, pero también van generando licencias, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte muy importante de empresas con cara y ojos, que es uno de los temas que en cripto no está tan claro, empresas sometidas a una regulación muy concreta. Ya estás viendo que cripto está yendo por ese camino. Incluso los exchanges y tal están yendo más hacia ser más fintech, a tener una presencia local, a abrir una oficina local donde lidien con el regulador. Entonces yo creo que hay una parte que la gente muy hardcore de cripto, digamos que pasa por alto y yo creo que un poco aposta, y es decir que en un futuro la descentralización está genial y va a haber muchas cosas que están descentralizadas, pero para dar una serie de servicios, sobre todo en la parte más B2B, bueno, también en la parte B2C, porque ya estás viendo los exchanges ahora están limitados. Oye, estoy en Estados Unidos y Binance no te
no te carga, no te permite utilizar Binance para hacer transacciones y tal. Ah, no funciona. No, lo tienen completamente chapado, porque igual un tema de compliance, yo creo que en el futuro conseguirán conseguirán que les aprueben, pero ahora mismo no funciona. Joder, incluso en Europa, la mayoría de los exchanges, cuando quieres sacar dinero, tienes 1000 alertas, no te dejan que metas la tarjeta de crédito. O sea, que hay 1000 cosas que hay que tener en cuenta. En la parte B2C es una cosa, en la parte B2B es salvaje, o sea, tú lo sabes perfectamente. Para hacer un préstamo entre empresas o para ser capaz de tener una autorización para dar un servicio financiero, son papeles que tardas meses, con licencias del Banco Central, con temas de IBAN, de normativa, de money laundering. Entonces, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que cripto es impresionante y está, de hecho, está transformando todo, el tema de Web 3.0 y tal. Incluso para mí, estando en e-commerce, hay veces que digo, joder, es que este aspecto de e-commerce, cripto se lo puede comer, pero hay 1000 retos y hay muchos temas regulatorios y hay muchos, yo creo, muchos aspectos de compliance que están por resolver, ¿no? Y que está muy bien pensar que todo esto se va a resolver cuando estás dando servicios y soporte muy potente a empresas muy grandes. Hay muchos aspectos que están todavía por conseguir y que yo creo que la regulación va a ir acotando mucho más, ¿no? No nos olvidemos que, joder, aquí venimos de un momento en el que en 2014-2015 había gente del mundo cripto que se le metía en la cárcel porque se les veía como la gente que permitía el tráfico de drogas o que la gente comprase armas. Entonces, creo que todavía queda mucho por hacer y cuando miras al ecosistema fintech hay tantos verticales que todavía no se han transformado por cripto, que todavía es una incógnita, ¿no? La parte de lending está en pañales. La parte de productos financieros y de inversión en bolsa y tal, pues bueno, tienes algunas tokens y tal, pero está en pañales. La parte de transacciones y de préstamos entre particulares está mejorando, pero bueno. La parte de pagos, por ejemplo, todavía Bizum tiene no sé cuántos, creo que son 30, 40 millones de usuarios, Venmo tiene 100 y pico millones y joder, es que wallets conectadas a OpenSea hay 300.000. Coinbase tiene 40 millones de usuarios, o sea que al final muchas veces nos encanta y somos muy fans y estamos muy... tamaño total de cripto a día de hoy y de el nivel de usuarios que tiene y de activación es mínimo comparado con lo que es el ecosistema, ¿no? Está muy bien darle una dosis de realidad y perspectiva, ¿no? a los números, es decir, también desde un punto de vista que claramente entiendo que crees en el mundo cripto, por algo también tienes un proyecto en ello, ¿no? Y todo lo que has comentado, pero al final hay que ser realista, ¿no? De los números, ¿no? Y esta semana pasada también aquí en Barcelona hablaba con varios despachos de abogados y a todos, así por curiosidad, les hacía la pregunta, ¿no? En plan, ¿estáis viendo realmente proyectos? ¿Estáis haciendo cosas de verdad? Y la respuesta era, estamos yendo a muchos networking events y muchas historias, pero a la hora de realmente hacer negocio no estamos facturando nada, ¿no? A través de momento, a nivel cripto, ¿no? Que ahora un criptofan te dirá, no, pues que no los necesitamos los abogados. Bueno, pero realmente no, entre comillas, de economía real no se está viendo de momento mucho el impacto. Pues oye, si te parece, nos movemos un poco a tema más cultura y geografías, porque una cosa que me interesa bastante hablar contigo, dado el tiempo que has pasado fuera de España, es entender un poco cuál es tu visión, ¿no? Llevas mucho tiempo en Asia, ahora mismo estás por Estados Unidos, que seguramente estos días pues estás dándole vueltas también a la cultura de ahí, cómo funciona el mundo ahí de los negocios. Por lo que he visto estás por la zona de California. Entonces, ¿cómo ves tú las diferencias entre culturas? Generalicemos un poco Asia, España, no Europa, focalicémonos en España versus US, sobre todo a nivel mundo de los negocios. ¿Cómo ves esas diferencias? Es que hay tantos aspectos ahí, es un tema complicado y complejo de tratar, ¿no? También creo que ha cambiado muchísimo. Mira, yo he estado ahora, estuve en junio en España, bueno, gracias al teletrabajo he estado 18 meses encerrado, he estado 6 semanas en Europa y 6 semanas ahora en Estados Unidos, o sea, también da mucha flexibilidad. Y he visto que ha cambiado un montón. Yo siempre digo lo mismo, yo me fui porque tampoco había tantos proyectos. Bueno, seguramente yo fuera mi paquete y tampoco los encontraba, pero yo no quería estar en consultoría toda mi vida, yo quería trabajar en tecnología, quería trabajar en startups y en su momento en España había 10 proyectos. O sea, no,
yo estaba hablando con Jovan Talent, ya te digo, había 4 cosas literal. Alguna empresa de Rocket y poco más, no, con Fede, con tu socio, y ya, o sea, literal, es que no había ecosistema ni había gran cosa. Ahora de repente parece que todo el mundo en España en tecnología se ha hecho rico y que todo el mundo es angel investor, pero ha sido literal en 2-3 años. Operaciones de un tamaño decente se han hecho, yo creo, de 2018 a esta parte y ni eso, ¿sabes? Yo soy muy amigo, por ejemplo, de Jorge Sdura, que tenía varios proyectos, Taiba, tenía algún proyecto Source, cosas así, y yo me acuerdo cuando levantó 3 o 4 kilos a valoración 10, que era la hostia, o sea, parecía que era Mark Zuckerberg, ¿sabes? Brutal, y ha hecho 1000 proyectos y lo ha hecho muy bien, pero te quiero decir que tampoco había tanta ambición ni tanto ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado mucho y creo que cada vez va a cambiar más y se va a estandarizar más, ¿no? Pero la realidad es que, joder, es que vamos tan por detrás, o sea, lo de Estados Unidos es otro nivel, o sea, hay un nivel de eficiencia en levantar dinero, de talento, de capacidad, de gente que sabe jugar al juego. Yo creo que en Europa hay mucho talento, pero falta ecosistema, falta muchas veces ambición también. Al ser un mercado pequeño, te cuesta, ¿no? Porque es difícil gestionar una expansión en mercados tan pequeños y conseguir mucho volumen, ¿no? En Estados Unidos, al final, simplemente con el mercado interno, eres capaz de montar empresas enormes y hay mucha liquidez, ¿no? Entonces yo creo que hay varias partes. Hay una parte que es de toma de risk-taking puro y duro, ¿no? Y de agresividad, en la que en Europa siempre íbamos por detrás. Creo que ahora estamos mejorando, pero seguramente sigamos todavía un poco por detrás, ¿no? En América hay mucha mentalidad del money maker, ¿no? Hay mucha mentalidad de ganar dinero, de crear negocios, hay mucha gente que tiene una mentalidad muy comercial, ¿no? De vender, de moverse, mientras que en Europa somos una mentalidad un poco más de certidumbre, ¿no? De intentar tener un sueldo, de hacer las cosas muy marcadas. Yo creo que eso nos lastra mucho. Para mí el mayor aprendizaje de trabajar para Rocket Internet en su momento y de ver a toda esta gente vender una empresa Alibaba y montar la Zada era la cantidad de gente ambiciosa, inteligente, que estaba ahí y te lo decía muy abiertamente. Yo estoy aquí como estoy hoy, mañana voy a estar en otro sitio, mi objetivo es montar negocios, es hacer dinero, es probar cosas y es crecer. Entonces, yo eso no lo había vivido nunca. Yo, de hecho, yo tengo una mentalidad muy, muy paternalista con el trabajo. Yo tengo mucho compromiso, me importa mucho el impacto, el equipo, ya llevo 6 años aquí, pero hay mucha gente por ahí que es súper transaccional y mercenaria y ellos dicen, ellos quieren hacer pasta, quieren ganar dinero, quieren montar proyectos y quieren darle la mejor vida a su familia. Me parece muy respetable, pero que hay gente que se marca un timeline muy agresivo. Oye, si esto pita en 15-20 meses, sigo, si no funciona, lo cierro. Y esa mentalidad yo en España precisamente nunca la veo. No. Para mí hay un aspecto muy importante, sobre todo en tecnología, que es las ventanas de oportunidad, ¿no? Yo no creo que la Zada triunfase por ser el mejor equipo del mundo y por dar con la tecla. Creo que también hay mucho aspecto de timing, de gente buena, de ejecutar y de agresividad. Y decir, mira, nuestro objetivo es lanzar en 2012 un e-commerce en el sudeste asiático donde no hay nada. Creemos que la ventana son 3 años. Vamos a ir con todo para que en 3 años nos pueda entrar un player grande o levantar dinero. Y si no funciona, cerramos. Y esa mentalidad todavía no la vemos. Yo creo que es poco común en Europa, ¿no? Hay mucha gente que es emprendedora casi de rebote, ¿no? Que va montando algo, va creciendo, se lo va creyendo. Pero en general en Estados Unidos hay una mentalidad muy fuerte de entrar en un negocio, de atacar una oportunidad y de crecer rápido, ¿no? Y yo creo que eso es una diferencia importante. Lo interesante, y yo creo que sobre todo para gente como nosotros, es que tanto Asia como Sudamérica, bueno, toda Latinoamérica, son mercados donde puedes hacer mucho más, y de hecho ya hay muchos emprendedores españoles que están por todos lados, donde el mercado da para mucho, porque son mercados muy grandes con poca competencia, donde hay un volumen de usuarios salvaje y hay pocas barreras. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, yo siendo europeo, a mí me encantaría trabajar en Europa y hay proyectos cada vez más interesantes y me gusta, pero creo que una de las barreras que se han roto completamente es la barrera geográfica. Si tú eres un español, o si tú eres un italiano, o si tú eres un alemán con ganas de hacer cosas, ahora mismo te puedes ir a Indonesia o te puedes ir a Colombia y montar algo. Y eso antes era imposible, pero ahora tienes 1000 facilidades,
está todo muy deslocalizado. Puedes montar algo en Colombia con un pequeño equipo allí, pero en remoto. Puedes montar algo en Colombia no siendo de allí. Hay mil facilidades para emprender en muchos sitios. Entonces, mi sensación es que tanto en Asia como en Latinoamérica están haciendo bastante bien los deberes. Y en Europa no lo tengo del todo claro. Tanto a nivel regulatorio, por ejemplo, en el sudeste asiático, la regulación para e-commerce y fintech es bastante moderna. Es una regulación que te da muchas ventajas en los primeros 3 años, incentivos fiscales, que te permite traer talento, te da visas, te pone todo muy fácil. Una mentalidad muy de dejar hacer y regular más tarde, donde tampoco son muy agresivos a la hora de ponerte trabas, sino que realmente te dan mucha cancha para emprender. Y una mentalidad pues donde hay poco talento, gente buena está muy demandada. De hecho, lo comentábamos el otro día también por Twitter, y la gente buena cobra más dinero en Colombia o en Filipinas que en España. Y yo sé que es absurdo y que objetivamente no tiene sentido, pero es que en España hay 18 millones de personas con una carrera y hay cientos de miles de desarrolladores cojonudos. En Filipinas, desarrolladores buenos es que no habrá ni 1000. Entonces, tu pricing power, ¿no? Tu capacidad de negociación es infinitamente más alta. Yo siempre lo digo, yo veo mucha gente mala cobrando 70, 80 mil euros en estos países, haciendo curros de middle management en tecnológicas de medio pelo. En España es impensable. O sea, yo tengo amigos que son buenísimos, que no cobran eso y trabajan en sitios cojonudos. Entonces, bueno, para mí son esas vertientes, ¿no? Primero, la parte de tomar riesgos, de timing, de ser muy agresivos con los inversores, que yo lo he vivido mucho y creo que es una asignatura pendiente en Europa. La mentalidad de escalar a muerte y, oye, y que si cierras no pasa nada, pues cierras y hay inversores que van a estar contentos de todas formas porque has sido un buen emprendedor y porque lo has hecho bien. O sea, veo mucha gente todavía buscando casi el autoempleo, ¿no? Están ahí peleándose con el mercado en una empresa que lleva 7 años, con poca atracción. Entonces yo creo que esa es una pata. La parte de volumen de mercado y de oportunidades, que cada vez veo más gente saliendo afuera y buscando entrar en mercados grandes. Y luego ya un poco la parte más individual, lo que es la proyección de carrera y en lo que se paga el talento y las oportunidades en otros sitios, ¿no? Yo veo muchos españoles ahora y muchos europeos yéndose a países un poco más en desarrollo, y que tampoco es fácil, y que la gente piensa, joder, qué desastre, ¿qué haces trabajando en Egipto? ¿O qué haces trabajando en Colombia, en Perú? Pero son sitios donde puedes tener una vida espectacular, un proyecto enorme con 400 millones de clientes y realmente montar algo gordo, ¿no? Y creo que cada vez más vamos a ver emprendedores buenos españoles que han tenido una experiencia buena en España y que han montado su primer proyecto y que para el segundo proyecto se van a otro sitio, ¿no? Y lo ves, tienes a Baris y a la gente de Pulpo en México, en LATAM, y tienes a muchos emprendedores, tienes a la gente de Belbo, yo cada vez veo más, y de hecho incluso en el sudeste asiático, que es una cultura un poco más lejana y la gente no mira tanto para aquí, siempre mira hacia el otro lado, pero no mire tanto para aquí. Últimamente estoy conociendo más gente viniendo, montando cosas. Saúl, que es mi socio en varios proyectos, tiene varios negocios aquí. Hay 4 o 5 españoles emprendiendo. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Y que cada vez, al haber menos barreras, hay muchas más oportunidades, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de Lazada, de Biscodatu, y también, bueno, por lo que he ido leyendo, también inviertes y trabajas con varias startups, y creo que un poco al hilo de lo que comentábamos de España, creo que uno de los factores que influye a que esta evolución sea más lenta en España es la parte cultural, ¿no? Que aquí se valora mucho la vida, ¿no? No solo, entre comillas, el trabajo. Y mi pregunta primero, antes de entrar a valorar más cosas, sería, ¿consideras que tienes un buen balance profesional personal? ¿Y cómo lo consigues? Porque haciendo todas las cosas que haces no parece fácil. Ya, es una muy buena pregunta y es algo que comentamos tú y yo muy a menudo, y también hablamos con gente, con Miguel Carranza, hablábamos el Sí. otro día con Edu Saez. Yo personalmente creo que no, o sea, yo soy muy consciente de mis fallos, ¿no? Y de lo que no quiero hacer a futuro. También hay muchas cosas que hago hoy, es una mentalidad un poco negativa y un poco perniciosa donde te engañas mucho, ¿no? Pero siempre creo que hay muchas cosas que hago hoy que no quiero hacer en 5 años y que las estoy haciendo hoy para no hacer otras cosas en 5 años. Es muy difícil luego también bajarse de ese barco, ¿no? Porque lo mismo te lo puedes decir 5 años y luego son otros 5 y son otros 5, ¿no?
pero creo que ahí es donde tienes una responsabilidad también de dar el paso y decir, oye, hasta aquí, ¿no? Pero no, mi balance es malísimo. O sea, aquí son las 7 de la mañana, anoche me acostaba a las 4 y pico con el cambio de hora cerrando en Filipinas, y me he dormido como una hora, porque nada, una siesta, a las 5 y pico tenía otra llamada, ahora a las 6 y pico hablando contigo, y no sé, me dormiré a las 10, otras 4 o 5 horas, obviamente muy pronunciado porque estoy trabajando en remoto y tal, con lo cual el cambio de hora es mortal, pero a mi vida no es... Además es un tema muy... Es un tema muy difícil de gestionar porque me pasa mucho, y lo hablo también con gente que, no sé, como comentas, como compartes, como subes una foto a Twitter o subes una foto a Instagram, no sé qué, y dicen, joder, este tío es un vividor de la hostia. No ven lo que hay detrás, o la gente muchas veces no ve. Me pasa con amigos también, que yo soy el primero que digo, tío, ¿cómo vives? Y dice, ¿cómo vivo? He hecho esto media hora hoy, que he tenido un rato, pero estoy hasta arriba. Creo que en mi caso hay 3 partes, ¿no? La primera es tener un balance muy fuerte entre lo que te gusta hacer y a lo que te dedicas. O sea, yo todo lo que hago lo disfruto mucho, entonces no tengo esa sensación de ir al trabajo amargado, los domingos no estoy triste y los lunes no me matan. O sea, yo trabajo todos los días de mi vida, pero lo disfruto bastante. Y creo que es una primera parte importante, ¿no? Es decir, estar en cosas que te molen y que te resulten llevaderas y atractivas y te lo pases bien, ayuda mucho, ¿no? Porque en mi caso no es ya el trabajo de la azada, que le meto 10, 12, 11 horas. Yo creo que ahora mismo le debo de meter como de media unas 60 horas a la semana. No es ya el trabajo en sí, sino la gente con la que trabajas y el ecosistema. Y tenemos mucha suerte porque trabajamos en proyectos divertidos, con gente buena. Yo disfruto mucho trabajando con gente buena y creo que eso también es algo que no se paga. Es decir, prefiero meter 10 horas más a la semana con gente buena que trabajar 10 horas menos en un sitio que me amarga, en un sitio lento, con gente mala. Yo no podría ir a una oficina a fichar y a estar 3 horas sentado sin hacer nada, limpiando emails y trabajar poco en el día a día en temas que no me gustan. Yo me volvería loco, entonces también es un tema muy personal, ¿no? La parte más de proyectos y de startups y de invertir, yo lo hago porque, digamos que esa es la segunda parte, ¿no? O sea, la primera parte es la integración del trabajo y la vida y tu flexibilidad. Yo no creo que haya tanto de work-life balance, sino que es más cómo planeas tu horario y cómo integras este tipo de cosas en tu vida, ¿no? Con mucha flexibilidad. Yo soy mega fan de la flexibilidad. De hecho, enlazada a todo el equipo le dejamos que entre un poco cuando quiera, que se vaya cuando quiera, que si quiere trabajar desde su casa, que lo haga. O sea, soy muy fan de la flexibilidad y la gente haga... O sea, si a ti lo que te gusta es llevar a tus niños al colegio, entras a las 11 de la mañana, pues bien por ti. O sea, yo no te voy a estar sacando las horas ni fichando, pero mucha de esa gente es la que luego cuando los niños están durmiendo, de 9 de la noche a 11 de la noche, saca 2 horas de trabajo cojonudas que no sacaría si estuviera fichando, sí, ¿no? Entonces yo creo que todo esto depende también mucho del perfil y depende mucho de lo que te guste y lo que te motive, ¿no? Para mí la segunda pata, que también es lo que hablamos, es la parte de ecosistema y de desarrollo personal. O sea, yo invierto en proyectos, estoy muy encima, hablo con gente, o ahora mismo estos temas de cripto también, porque lo disfruto y por aprender y por un tema de comunidad. Nunca sabes quién va a ser tu socio en el próximo proyecto, nunca sabes hacia dónde van los tiros y hacia dónde va el mercado. Hablábamos antes de cripto. Joder, yo llevo hablando de cripto desde 2015, 2016, pero nunca me había tirado a la piscina hasta 2020 porque me intimidaba, porque no veía al socio adecuado, porque no veía gente del sector y porque estaba muy ocupado. Y al final dices, joder, soy un subnormal, por estar tan ocupado y por no dedicarle tiempo, podría haber hecho tanto dinero, podría haber estado en tales proyectos. Entonces creo que es un poco como el networking, ¿no? Que todos lo dejamos de lado hasta que nos hace falta. Entonces, a mí me gusta mucho y sí que, primero, estoy muy agradecido de las cosas que he podido hacer gracias a la comunidad, tanto de proyectos como de negocios, como de inversiones. Muchas veces al estar activo y ayudar a otra gente te vuelve, o sea, creo que todo eso te vuelve y nosotros estando mucho en el mundillo de startups y tal, lo ves. Yo intento siempre también hacer partnerships con quien pueda, en negocios, enlazada. Creo mucho en el ecosistema y en la plataforma y de hecho me gusta mucho eso de Alibaba, que tiene una mentalidad muy de integrar y que todo el mundo entre a hacer negocio. Pero creo que eso es importante, ¿no? El que lo disfrutes y que estés también encima y que hagas cosas con gente que te motiva, ¿no? Es cierto que hay una parte de riesgo. Yo meto una parte importante de mi patrimonio en startups y en temas, pero también creo que es importante hacerlo y es importante hacerlo por estar encima y por aprender, pero también es importante hacerlo por retornos, porque se hace dinero.
parece que no, pero se puede hacer bastante dinero. Y para mí la última parte, que es la que hablábamos, es tener un timeline y tener un plan de vida muy claro. Yo sé que vivo muy fuerte, o sea, yo valoro mucho el descanso, valoro mucho también la gente que tiene una vida muy equilibrada, que puede ir al gimnasio, puede pasar tiempo con su familia. Yo todo eso lo he sacrificado mucho, o sea, yo ahora mismo vivo bastante a tope, trabajo mucho, los sábados, domingos, tal cual, saco poco tiempo para hacer las cosas que hago, aunque luego ciertas cosas que hago las hago, pues oye, a lo mejor me voy 5 semanas a Estados Unidos a full, o me voy a Barcelona y me meto todos los días 3 reuniones a veros a gente a amigos, a gente que me interesa, entonces voy muy a tope y tengo pocos momentos de desconexión, pero intento equilibrarlo con semanas o con meses que son un poco más tranquilos, ¿no? Creo que lo importante es, primero, tener una pareja que lo entienda o tener un estilo de vida que te marques, que funcione, y luego ser muy consciente de qué timeline quieres y de cómo quieres gestionarlo. Yo no me veo haciendo esto en 5 años. Y tú siempre hablas de eso, ¿no? De, oye, ¿qué sacrificios haces y qué timeline te marcas? Yo hace 6 años cuando empecé en esto dije, venga, lo voy a hacer 5 años. Ya estoy en la prórroga. No me marco otros 5, pero sí que me marco otros 2, 3. También creo que somos un poco de quejarnos, entre comillas, pero la gente también no es consciente del éxito. O sea, mucha gente en este mundillo, joder, podría jubilarse mañana, ha ganado dinero para vivir como quiera y sigue trabajando porque le gusta tal proyecto o porque le interesa. Entonces creo que también muchas veces cuando hablamos de esto digo, joder, pues bendito problema, ¿no? O sea, bendito problema que te tengas que quedar 2 años más porque vas a hacer 1.000.000 de euros en vesting, o bendito problema que tengas que estar 2 años más a full porque te encanta el proyecto y lo vais a sacar a bolsa, ¿sabes? Que al final también muchas veces es un tema de equilibrar y decir, oye, ¿cuánto tiempo te marcas y cómo? Y muchas veces pues depende de la relación que tengas en casa, de tu plan de familia. Tengo muchos colegas que lo gestionan de esa manera, decir, oye, mira, aguantamos 2 años más y nos tomamos un año sabático. Oye, vamos a hacer esto tal tiempo y cuando la empresa valga X o cuando tengamos no sé qué, compramos esta casa y a lo mejor dejamos de trabajar tal tiempo, o a lo mejor me busco, ahora emprendo, ahora con este dinero he conseguido emprendo y me monto yo mis horarios y decido. O sea que al final, joder, teniendo tanta libertad también muchas veces, pues creo que te tienes que saber gestionar tú, pero que el éxito, o digamos la receta para tener una buena vida y una vida equilibrada, la tienes también en tus manos, sí, sí. ¿no? Sí, es un debate recurrente. También estoy muy de acuerdo contigo que al final hay que aprovechar, ¿no?, los momentos, porque a veces hay oportunidades únicas, ¿no? Y los timings son importantes y está claro que hay que aprovechar. Igual que también está claro que hay que ser muy consciente, y creo que es interesante como, como tú a ti mismo te lo dices, ¿no? Dices, no tengo un balance, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso para el ser consciente, ¿no? Para luego poder tomar decisiones de forma consciente, ¿no? Muchas veces a esta pregunta la gente me responde, sí, tengo un balance, ¿no? También me ha recordado mucho una entrevista con Nuria Chinchilla, una profesora de IES, que decía justo lo que has dicho tú sobre la integración, ¿no? Y ella defendía mucho, también hablamos más del tema familiar, de los hijos y tal, y ella defendía la parte de, oye, es que no hay que buscar un balance o una separación, ¿no? Tiene que haber una integración. Y también lo que decías de disfrutar las cosas mucho y que esté al máximo de alineado el trabajo con lo que disfrutas, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me gusta la frase esta de Paul Graham, ¿no? Bueno, sabrás que estás haciendo lo correcto si lo que estás haciendo lo harías igualmente si no cobraras nada, ¿no? Que evidentemente es un extremo, ¿no? Pero está bien hacer tu propio benchmark de cuán lejos estás, ¿no? De hacer igualmente lo que estás haciendo si te pagasen cero euros a final de mes, ¿no? Oye, esta conversación y creo que ya nos habíamos conocido, sabíamos quién éramos, pero realmente surgió a través de Twitter. Y sé que eres un usuario activo, ¿no?, dentro de la red. Y nada, lo que quería preguntarte es ¿qué impacto ha tenido Twitter en tu vida? Sí, yo lo uso mucho y lo uso también para compartir, para aprender, para charlar con gente. A mí me gusta, hay mucho hater de todo esto y mira, con Samuel, tío, es que yo pagaría por Twitter. A mí me gusta por varios temas. Primero porque, aunque hay mucha cámara de eco, ¿no? Y muchas veces al final la gente se radicaliza porque escucha gente que piensa muy parecido a ellos, ¿no? Pero me gusta que te permite encontrar opiniones distintas y tener más perspectiva. Me gusta porque me permite conectar con gente como vosotros, ¿no? Gente, joder, estoy en California y voy a ver si
tomo algo con Miguel Carranza o con gente así, gente interesantísima, ¿no? Y aprendes un montón. Y me gusta porque a mí ha tenido mucho impacto en mi vida, sobre todo a nivel de aprender de otra gente y aprender de la experiencia. Mira, una de las cosas que creo que infravaloramos a muerte es el saber hacer y el saber de primera mano, ¿no? Todos tenemos mucha mentalidad de, no, yo sé, yo he estudiado no sé qué, yo sé, modelo, tal, pero al final el 90% de estos temas son de estómago y de haberlo vivido y de saber tomar decisiones y de emociones, porque hay mil veces, sobre todo en negocios, que no es ni siquiera algo racional, que es tan complicado tener éxito y tan complicado hacer algo, que muchas veces vale más la experiencia del de al lado, poder llamar, preguntar y escuchar los pros y contras y por qué la persona que hizo no sé qué cree que se equivocó o el que hizo esto se arrepiente. Entonces, ese tipo de red vale muchísimo, ¿no? Y a mí me parece súper interesante y creo que no lo valoramos suficiente, ¿no? Al final, ese ecosistema, que es una palabra muy manida y tal, pero creo que ese ecosistema te permite primero crecer un montón y luego tener acceso a experiencias muy, muy válidas y muy interesantes de primera mano y luego a montar cosas, trabajar con gente, invertir en proyectos. A mí me resulta súper interesante y de hecho lo que veo cada vez más, por ejemplo, tenemos un pequeño fondo con algunos amigos que invertimos en startups y lo que veo cada vez más es la cantidad de deal flow que hay y la cantidad de gente que es capaz de montarse un network interesante a través de Twitter exclusivamente y de utilizarlo para tener éxito y para amplificar sus objetivos, ¿no? Yo creo que no te pasa con otras cosas, ¿no? Instagram, oye, yo soy muy fan de Instagram a nivel social, para hacer marketing en proyectos y en e-commerce y tal, y tiene un retorno de inversión muy bueno, pero no vas a tener una discusión así en Instagram, ¿no? Y no. me gusta mucho, o sea, yo creo que en Twitter hay unas discusiones de bastante calidad, la verdad. Mm-hmm. Tienes que saber utilizarlo y filtrar y tal, pero yo soy bastante fan, ¿eh? Yo creo que además la gente comparte de forma muy, muy de tú a tú y de forma muy directa y muy honesta, que eso es algo que valoro mucho. Sí, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre Twitter y muchas otras redes sociales, ¿no? Que no es una red de showing off, ni de, bueno, ni de anunciar logros, ni de poner fotos de, yo qué sé, de mil cosas, ¿no? Es más una red de eso, ¿no? De un parte negocios, pero en parte también interactuar, discutir sobre temas. Desde mi punto de vista, yo soy menos activo, pero últimamente cada vez más, y la verdad es que también le encuentro mucha utilidad. Pues oye, Carlos, para ir acabando, la verdad es que creo que podríamos seguir durante horas, pero bueno, me gustaría, nada, dos últimas preguntas. Una es más genérica, que también la hacemos a menudo aquí, dado también el título del podcast, que es ¿qué cualidad o cualidades crees que son imprescindibles para ser un buen líder? Wow, es que lo escucho mucho y siempre intento aprender también de las respuestas que da la gente. Para mí es escuchar y empatía. Y yo sé que suena muy woke, no sé qué, todo como muy feliz. Y yo era el primero que venía de consultoría, de ser un salvaje y de tratar a las personas y ejecutar, escalar. Pero joder, cada vez más lo valoro mucho y he notado que he tenido mucho más éxito a raíz de trabajar en eso. Y creo que nosotros en general, los mediterráneos y tal, tenemos bastante habilidad en eso, incluso casi innata, porque somos gente muy, muy de la calle, de estar con colegas, de estar por ahí, de hablar, y nos gusta charlar y conversar. Uh-huh. Y trabajar con chinos, con americanos, con gente de países, es un activo brutal, porque eres capaz de tener buenas relaciones, de montar una cultura muy abierta, de comunicar, de escuchar y de saber por dónde entrarle a la gente, cómo ser capaz también de escucharles, de ayudarles, de que te vean como un socio y como un aliado. Y me parece una habilidad brutal. Llevarte bien, hacer 4 preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo están? Eso simplemente a la gente ya le deja acojonada. O sea, parece un tema que te interese si le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal el torneo de tenis del otro día? De repente se quedan como, hostia, sí, muy bien. Que ya entras de otra manera, ¿no? Uh-huh. El poder escuchar a la gente, entender qué es lo que les motiva, encontrar formas de equilibrar equipos y de trabajar con otros es algo brutal. Sí, para mí que es un impacto de 10x, ¿no? Porque no puedes llegar muy lejos. Yo creo que no puedes llegar muy lejos como analista, ¿no? O sea, al final tú no puedes ser un contribuidor individual toda tu vida. Necesitas gestionar equipos, gestionar gente, y esa es una habilidad para mí súper importante que al final no valoramos suficiente, ¿no? Sí, es verdad que viene un poco natural o más natural, creo, en nuestra cultura que en otras.
Y también es algo que se infravalora muchas veces al principio de las carreras, sobre todo en sitios, como tú decías, ¿no? Más agresivos y tal. Y luego te das cuenta, y esto también lo hablamos en una entrevista con Carlos Costa, que era el Managing Director de BCG aquí en España, y él decía que cuando había salido del mundo BCG, o también hablábamos un poco de si BCG creaba o era una escuela de buenos managers, ¿no? Y decía que no necesariamente, ¿no? Que ahí, al final, tú cuando eres un manager dentro de un ambiente donde todo el mundo es un top performer, pues es muy fácil ser un manager, ¿no? Pero cuando te vas a las empresas reales, en una empresa real hay todo tipo de perfiles y tienes que tener esta empatía, ¿no? Y saber hablar y gestionar a las personas de una forma humana, ¿no? Y no solo como si todos fuesen un ejército de top performers. Pues oye, para acabar, la última sería, si pudieras hablar contigo mismo cuando tenías, pues eso, 18 años, empezando la universidad, y te pudieras dar un consejo, ¿qué consejo te darías? Pues mira, creo que el consejo sería atreverme más y probar más cosas y ser más agresivo. Y es ¿Más? algo que... Sí, 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 no, pero es algo que he escuchado mucho y he escuchado a mucha gente planteárselo a posteriori, ¿no? Yo siempre he sido muy agresivo en ese sentido y no he sido el mega académico ni he ido, como tengo colegas que han hecho una gran ingeniería y han entrado en McKinsey. Yo siempre he sido un poco más paquete, no fui el mejor de la universidad, me gustaba, me motivaba, pero no era tampoco el que mejores notas sacaba. Nunca entré en un gran sitio, he hecho consultoría en Price, en sitios de estos, pero no he estado en Goldman Sachs ni en no sé qué. Y creo que mi enfoque ha tenido sentido porque siempre me ha motivado mucho, he intentado descubrir, hacer cosas, pero también pasé mucho por el aro durante mucho tiempo de hacer lo que había que hacer. No estudia tal, estudia finanzas, entra en consultoría, aguanta en consultoría hasta llegar 5 años porque no sé qué. Eh, y joder, cuando lo veo ahora es que hay gente cojonuda que acaba la carrera de rebote o ni acaba la carrera, que monta algo durante la carrera, que pasa 1 o 2 años por consultoría o por cualquier tema o por una ingeniería de software, pero enseguida ya monta cosas, mira proyectos y yo creo que cada vez más las barreras se han roto y hay mucha más flexibilidad y que el estar activo y el moverse y el hacer cosas, cuanto antes empieces mucho mejor. A ver, yo estoy muy contento y estoy muy contento de poder haber hecho todo esto y al final, para la edad que tengo, pues tengo mucho acceso y estoy feliz, pero creo que cada vez más y a veces me acojona. Estaba ayer con unos chicos que son filipinos, invertimos en su proyecto hace 3 semanas, tienen 18 y 21 años. Y a uno le está ahora dando una beca a Peter Thiel del Thiel Fellowship para que deje la carrera y el otro pues es que está ahora mismo llevando la empresa, es el CEO de la empresa y ahora mismo la valoración última que han hecho una ronda son de 12 kilos. Me dice, joder, es que pues no sé si tiene sentido que me tome un sabático o qué, pero el negocio va tan bien que a lo mejor no tiene sentido que intente acabar la carrera. De momento me centre en escalar esto. O sea, evidentemente es un outlier total, ¿no? Pero simplemente por poner en perspectiva que antes sería impensable, pero que ahora cada vez hay más casos así, ¿no? Y creo que a emprender se aprende emprendiendo y a muchos de estos temas se aprende haciéndolo. Y lo que tú decías, ¿no? Que es muy distinta la experiencia estando de consultor o estando trabajando en una multinacional que la experiencia viviendo el escalar un negocio y crecer, ¿no? Total. Oye, Carlos, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos tocado temas interesantísimos desde la historia enlazada, fintech, cripto. Espero que los oyentes entiendan bien toda la parte de cripto, que creo que algunas partes han sido un poco más técnicas, pero si no voy a compartir en las notas los links del white paper para quien quiera profundizar. Así que nada, mil gracias por tu tiempo y por participar. Sí, yo encantado de charlar y bueno, quien quiera que pregunte, que yo siempre contesto y ya tío, no soy un gran experto tampoco. Pero sigo mucho todo lo que hacéis, tanto en la empresa como en las charlas y compartimos muchas opiniones y me gustaría, ya te digo, seguir en contacto y estar encima. Voy a seguir muy de cerca todo lo que hagáis. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias, Marc. Un abrazo.